Muy buenas noches con todos. Buenas noches, radiólogo. Hay que esperar unos minutitos a que se conecte. No hay ningún problema. Más bien, hoy día sí les pido un poquito de tolerancia. Todavía estoy en el centro de trabajo y un ruido ligero, pero bueno, manejable. Gracias. Radiólogo, ¿le parece si ya damos inicio a la sesión? ¿Me logra escuchar? Yo sí, todo muy bien. Ya, vamos a dar inicio a la sesión, doctor. ¿No? Bueno, ya. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora Anel Martínez del Centro de Capacitación CIAF. En esta oportunidad se va a dar el curso de imagenología a cargo del doctor Francisco Vargas. Vamos a proceder con la ponencia. Si tienen alguna duda o inconveniente, háganlo al finalizar la ponencia. Gracias. Vamos a dar inicio, doctor. Perfecto, señorita, muchas gracias. Estimados participantes, muy buenas noches. Bueno, me van a tener que disculpar, todavía sigo en el centro de trabajo. Estamos acá de la ciudad de Quito, Ecuador, en horario laboral. Eh, Voy a comenzar vamos a comenzar con la ponencia en cuanto a lo que es la imagenología, un tema bastante amplio, bastante interesante, bastante completo, y bueno, estoy más que seguro de que va a ser de provecho de todos. Vamos a compartir la pantalla, por favor. Perfecto, ahí estamos, ¿verdad? Bien, vamos a empezar. Bueno, imagenología. La imagenología, estimados participantes, abarca una serie de estudios, exámenes y profesionales eh, bastante amplio, ¿no? Quitémonos de la cabeza el momento que relacionamos la imagenología con la radiología. Si bien es cierto, estimados participantes, la imagenología tiene como principio fundamental o como rama principal la radiología, ¿no? Los exámenes mediante que se adquieren o que se nos permiten visualizar mediante radiaciones ionizantes. La imagenología va más allá, ¿ok? Hay que conocer a nuestro, o al padre de la radiología, Wilhelm Conrad Röntgen, alemán físico, bueno, a partir del 1895, por error y un experimento de su laboratorio, conoció y, bueno, fabricó los rayos X, esto mediante un proceso eh, bastante empírico. Él no tenía ningún conocimiento en cuanto a la radiación. Y bueno, comenzó a experimentar y se producieron. Es por eso que la gente dice, no, ¿por qué son rayos X? ¿Por qué no son rayos tal o rayos... El X es una constante en álgebra, en aritmética es una constante variable, ¿no? No sabemos cuánto vale X. Entonces, como no sabía en ese entonces Wilhelm cuánto o qué era, le puso rayos X. Este el señor, alemán, físico. Nosotros en imagenología, a inicios te hablo hasta el año, aquí en el país de donde le escribo, de Quito, Ecuador, donde les hablo, desde los años, hasta los años 2000 se manejaban los cuartos oscuros y el procesamiento de la manera anterior, antigua, ¿no? Como cámaras o como imágenes radiográficas. Se procesaba con un fijador, con un revelador, un agua, luego se ponía en un secado y bueno, todo esto oscuras y era bastante tedioso. ¿Cuál era lo malo de esto, queridos estudiantes u oyentes? Que era tóxico, son tóxicos estos líquidos, tanto el sellador, el fijador, todos los elementos que usábamos, bastante tóxicos, entonces era bastante incómodo y no había otra forma, teníamos que revelarlo de esa manera. Obviamente no se quedó ahí, ¿no? Gracias a Dios y a la tecnología, nosotros, bueno,
Tenemos hoy en día el proceso de revelado en cuestión de minutos, por no decir segundos, con impresoras digitales y, bueno, demás instrumentos. Sin embargo, es bueno conocer y saber cómo empezó, ¿no? Si no conoce su historia, condenado a repetirla, dicen por ahí. Nuestro creador y cómo procesamos anteriormente. Hay que entender, estimados participantes, un poquito de física. Normalmente las personas que estudiamos carreras de salud o que somos operadores de radiodiagnóstico, eh, empezamos esta bonita profesión siempre creyendo que no íbamos a recibir nada lo relacionado a números o a física, etcétera, etcétera. No es así, no es así. Hay una cámara, ya, una persona, si les ruego mantener en silencio sus micrófonos, por favor. Hay una física atrás del proceso de la radiación electromagnética, específicamente la radiación ionizante, y hay que entenderlo para saber qué es lo que produce y por qué se produce. El tema es bastante extenso, vamos a tratar de sintetizarlo de una manera bastante didáctica para la comprensión de las personas que sean o no cercanas a la radiología. ¿Qué es lo que pasa, estimados oyentes? La radiación tiene una longitud de onda, la radiación electromagnética, todo el tipo de radiación, las ondas de radio, los microondas, de infrarrojo, los rayos del sol, los ultravioleta, tienen una longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Es cómo se propaga en el espacio, es decir, cómo nosotros podemos saber cómo la onda, bueno, ¿no? Llega a nosotros en el caso de la radiación ionizante, en el caso del radiodiagnóstico médico. Enfocándonos únicamente a los rayos X, hay que decir que su longitud de onda es bastante corta, ¿no? Recuerden, por física elemental del colegio, de pico a pico, valle a valle o cresta a cresta, y de ahí se mide, ¿no? Si vemos que este tipo de estudios, de exámenes, de principios, tienen una longitud de onda súper larga, es decir, de una a una es larguísima, ¿no? En el caso de las ondas de radio. Bien, hay que relacionar esto de la siguiente manera para medios o motivos didácticos. Mientras más corta es la longitud de onda, es decir, mientras menos es la distancia de cresta a cresta, mayor es su poder de penetración. ¿Por qué les digo todo esto, estimados participantes? Porque los rayos X tienen un poder de penetración o una longitud de onda alta. ¿A qué me refiero con eso? Significa que eh, los rayos X pueden traspasar la materia, ¿sí? No solo el cuerpo humano, pueden traspasar el papel, el aluminio y ciertos elementos traspasables. Como vemos en el ejemplo de aquí, la radiación alfa con el papel se detiene, en el caso de la beta, el cuerpo la detiene, y en el caso de los rayos X y gamma, hay estructuras y elementos mucho más densos y de estructura mucho más gruesa para poder ser penetrados. La radiación ionizante, estimados participantes, simplemente es un principio donde el haz de radiación interactúa con el núcleo atómico de cualquiera de los elementos que tenemos en el organismo, sodio, calcio, potasio, cualquier elemento. Interactúa a veces con el núcleo, a veces con los electrones que orbitan alrededor, sea expulsándolo o sea eliminándolo, y en ocasiones a veces los dos, ¿no? Expulsa uno y elimina otro. ¿Por qué les comento todo esto? Porque ya sabemos en esto entonces que el principio de la radiología se basa en la interacción que tiene esta radiación electromagnética con los átomos que tenemos en el cuerpo. ¿Ok? De esta manera podemos entender y comprender los siguientes estudios que vamos a hablar en el transcurso de la charla. Estos son un par de rótulos, explicaciones que vemos siempre, ¿no? Dentro de las áreas de radiología. La radiología es dañina si no es usada de manera correcta. Y hay que entender que tiene su peligro si, bueno, no es manipulada por un profesional correctamente capacitado. Eh, Esta es una división de los efectos que lo hago de manera personal. La manera universal se la voy a indicar después, pero yo los clasifico en agudos, crónicos, genéticos y a largo plazo, ¿no? Como su nombre lo dice, bueno, los agudos son los más próximos. En el caso de los crónicos, los que sufren o sufrimos con el transcurso del tiempo. Genéticos a veces los heredamos, es decir, yo no fui expuesto como persona, pero mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuela sí. Y los de a largo plazo, que bien pueden ser genéticos, que bien pueden ser que me causó efectos en este momento y también a largo plazo, y una mezcla, bueno, de los tres en resumidas cuentas, ¿no? Para las personas que no conocen, esto es un tubo de rayos X por fuera, sí, es básicamente tiene la forma de una batería, obviamente que esto es del tamaño de, la analogía que hago yo, es del tamaño de una caja de zapatos, ¿no? Es regular,
Es una estructura bastante pesada, costosa, y dentro se encuentra pues el tubo de rayos X, que es lo más caro y donde se origina el principio de la radiología en esta estructura. Este es un esquema interno de cómo está compuesto un tubo de rayos X. Si entendamos que el borde, este celeste, es una carcasa de vidrio, un vidrio que obviamente no es el vidrio que vemos en la casa, en la cocina, en el auto, no, es un vidrio que está diseñado para tolerar cierto grado de temperatura. Un extremo positivo y un extremo negativo. El extremo positivo es un extremo llamado ánodo, donde sus piezas, tanto rodamientos y bases y motores, permiten que este anillo o plato gire a unas velocidades elevadamente altas, ¿no? O altamente elevadas. Y en el extremo contrario tenemos el cátodo con una carga eléctrica negativa, es decir, cuando llega la corriente, si sigue el cursor, es de manera negativa, produciendo por medio de filamentos y estructuras internas una nube de electrones. ¿Por qué les explico todo esto, estimados oyentes? Porque cuando, mientras que aquí la corriente hace girar el plato a toda velocidad y por aquí entra la corriente y produce una nube de electrones, esta nube de electrones que se estrella con el plato a toda velocidad produce los rayos X. Obviamente aquí hay una ventana que permite, bueno, expulsar los nubes de electrones. Es así como funciona un tubo de rayos X hoy por hoy. Acá hay que decir dos cosas. Primero, como les decía, la carcasa de vidrio aguanta temperaturas tremendamente altas. Y en el interior no es hueco, aparte de las estructuras están sumergidas en un aceite refrigerante, un aceite que le permite a todas estas piezas mantener una temperatura adecuada y correcta, ¿no? Entonces, conocer eso, recuerden que la temperatura en promedio que existe dentro de esta estructura de rayos X del tubo sobrepasa los 600 grados centígrados, entonces son temperaturas bastante altas. Otra cosa que mencionarles es que, dos más. La primera que del 100% de choque de la nube de electrones con el anillo que se produce aquí, solo el 1% se son rayos X. El 99%, queridos oyentes, se queda dentro del tubo, no rebota hasta atenuarse y desaparecer. Y bueno, el principio de los rayos X se los expliqué por qué se llamaba rayos X, la variable, ¿no?, algebraica, no sabemos qué es X, pero en regiones y en países, sé que en Estados Unidos y en países de Europa lo mencionan como rayos catódicos. Y bueno, ahorita estamos aprendiendo por qué, ¿no? El extremo negativo es el que produce la nube de electrones y es el cátodo, ¿no? Y por si leen en algún libro, bibliografía, literatura, rayos catódicos, ¿a qué se refiere? Son simple y llanamente los rayos X. Estos son los elementos básicamente de los que está formado todas estas estructuras. Tungsteno y wolframio. ¿Y por qué de esos, licenciado? ¿Por qué no de metal? ¿Por qué no de hierro? ¿Por qué no de...? Estos elementos, los dos, tienen una tolerancia al calor bastante alta y durabilidad elevada. Si yo hago un tubo de rayos X con estructuras que no sean de este elemento, no va a durar absolutamente nada, ¿no? Se derretirían, se fundirían, no darían el principio que necesitamos que dé. Es un tubo real, como vemos, ¿no? Filamentos, ánodo giratorio, obviamente del otro lado estaría la rendija por donde va a salir la radiación, extremo negativo, extremo positivo, y bueno, carcasa de vidrio, obviamente está sin aceite, y es un tubo real. Esta imagen es complicada, no sé si está en internet realmente, es una imagen que me la compartió en algún momento un compañero, y que bueno, nos sirve bastante eh, medios didácticos, ¿no? Porque nos permite conocer cómo es un tubo, ¿no? La gente lo relaciona a veces cuando ven los esquemas o las estructuras con otra cosa. No, es simple. Dos, tres elementos y listo. Estimados oyentes, la radiología y la imagenología como tal eh, tienen muchas aplicaciones clínicas. Cuando yo empecé diciendo que la imagenología no es solo radiología, me refería a que eh, la imagenología abarca también exámenes o estudios como la resonancia magnética y la ultrasonografía o la ecografía. Estos dos últimos no utilizan medios o no utilizan radiación ionizante. Son principios, bueno, físicos en el caso de las ondas de sonido, de la ecografía, y campos magnéticos, gradientes de campo, pulsos de radiofrecuencia, temas netamente magnéticos en el caso de la resonancia magnética, pero no emiten radiación. Los equipos que emiten radiación o los estudios que dentro de la imagenología emiten radiación son estos cinco.
Y se los he puesto en un orden para tener una relación o una idea de la siguiente manera. La radiología convencional, la normal, sería en el cursor, es los rayos X que todos conocemos, ¿no? La placa de tórax, el cráneo, la mano, lo que en algún momento, si somos personal de salud, hemos visto que realicen, somos personal de radiología, hemos visto realizar o nos han realizado como paciente. La mamografía, bueno, recomendada a mujeres pasadas cierta edad, una vez al año, de no existir ninguna patología, bueno, continuar con ese patrón. En el caso de la tomografía, un estudio mucho más completo, donde la cantidad de radiación es elevada más o menos unas 5 a 10 veces lo que equivale a una placa de rayos X. En el caso de la fluoroscopía, estimados oyentes, pues sí, es lo mismo que la radiología convencional, los rayos X, pero esto es en tiempo real, ¿no? Nos permite visualizar movimientos peristálticos, deglución, sístole, diástole y movimientos, obviamente, en el cuerpo humano naturales. Y en el caso de la radioterapia, queridos estudiantes, bueno, son estudios para tratamiento de pacientes con cáncer, de pacientes que padecen un metabolismo anormal, donde la radiación cumple un papel crucial en la eliminación o destrucción de células tumorales, ¿no? Entonces es un examen bastante complejo, el que más radiación utiliza y de unas características muy importantes. Nosotros en radiología, perdón, en imagenología manejamos tres tipos de dosis. ¿A qué me refiero con dosis? Es cómo la radiación ionizante va a afectar al cuerpo humano, sea el paciente, sea el operador de radiodiagnóstico, sea el vecino, sea el laboratorista, quien sea. Esto va a permitir que se mida, es decir, sepamos cómo están sucediendo las cosas dentro del patrón o formato que estamos enviando radiación. Y son tres, ¿no? La dosis absorbida, equivalente y efectiva. Básicamente la absorbida es la que llega a nuestro cuerpo y lo medimos en milisievert. La equivalente, cuando sobrepasa ciertos valores y es necesario medirlo en otra unidad de tiempo, como el miligray o el gray. Y la efectiva sería un promedio de las dos y que, bueno, lo usan más en temas dosimétricos y personal eh, electrónico y, bueno, los ingenieros en el caso de medición, ¿no? Pero hay que conocer que existen las tres. Acá en el Ecuador, de donde yo estoy hablando, tenemos un organismo regular que es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, específicamente con su subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares, por sus siglas SCAN. ¿Qué es lo que hace el SCAN? Pues la SCAN nos regula a todos nosotros. Regula que estos parámetros de dosis efectiva y equivalente se respete, es decir, nosotros como operadores no puede ingresar más de 100 milisievert promediados en 5 años, estamos hablando de 20 milisievert al año, ¿ok? En el caso del público, no más de uno, sea paciente, sea la mamá, el papá que le acompañó, la vecina, quien sea. Y bueno, hay un filtro y una tabla completa de mayores de 18, menores, estudiantes, mujeres embarazadas, periodo de gestación, personal externo, etcétera, etcétera. Es el organismo que nos regula a nosotros tanto el licenciamiento como, bueno, la cantidad de dosis que ingresa a nuestro cuerpo. Cuando yo les decía los efectos que causa la radiación a medida personal, eran cuatro, pero a medida general y como se usa universalmente son dos, estocásticos y determinísticos. Para motivos didácticos, como siempre les digo, en el caso de los estocásticos son efectos que no podemos medir, es decir, no sabemos qué es lo que vaya a pasar con este estudio en este paciente por las diferentes variables, ¿no? Puede ser que, no sé, el paciente no sea sincero con su médico, o el paciente esté acudiendo a otros centros radiológicos, o un sinfín de razones por las cuales no podemos medir ni calcular qué tipo de eh, daño pueda sufrir o efecto pueda sufrir este paciente. Mientras que en los determinísticos es todo lo contrario, ¿no? Los estocásticos se basaban más en la probabilidad, es decir, ojalá que no pase, ojalá que sí pase, ojalá que sea menos, ojalá que sea leve, etcétera, etcétera. Y los determinísticos, bueno, eh, son calculables. Es decir, por ejemplo, en el caso de la radioterapia que les mencionaba anteriormente, la radioterapia, ¿se acuerdan que les mencioné que era para tratamiento de cáncer? Bueno, yo sé que en las sesiones de radioterapia, el paciente va a estar expuesto a cantidades de radiación altas y que como son medidas por un equipo dosimétrico, pues van a causar tanto daño, diarrea, náuseas, mareos, muerte del tejido adyacente, laceraciones, caída de cabello, lo puedo calcular. Estas son las dos grandes divisiones de las radiaciones ionizantes, estimados oyentes.
Nosotros en radiología manejamos un principio, perdón, en imagenología, yo sigo con radiología, que se llama el principio de Alara, ¿no? Que por siglas en inglés as low as rationably achievable. ¿Qué significa esto en inglés? Tan bajo como sea razonablemente posible. Eh, Nos basamos en tres subprincipios, que es el tiempo, distancia y blindaje. Haciendo que el tiempo, los estudios en imagenología son breves, son cortos, por el mismo tema de la radiación, ¿no? Mientras más estemos en la sala de radiología, más nos exponemos, tanto el paciente como el operador. En el caso de la distancia, cuando ustedes, bueno, se realicen algún examen de imagenología o eh, vean, observen que realizan un examen, van a ver que el operador está lejos de la fuente de radiación, 1 metro, 2 metros atrás de un vidrio, etcétera, pero cumple con otro principio que es la distancia. Y el blindaje, que son estas estructuras, ¿no? El delantal, el collarín tiroideo, las gafas plomadas, los guantes plomados, la parte de atrás del delantal. Esto básicamente tienen estructuras de tela, de poliéster, que en su interior tienen plomo. Una estructura que nos permitía, como se acuerdan en el dibujito del anterior, detener los rayos X y que no ingrese, obviamente, este sería el cuerpo. Sí, este muñequito lo moveríamos para acá y con el plomo ya no ingresaría el cuerpo, ¿no? Acá está la colega, la compañera, bueno, adquiriendo un estudio, realizando todos los protocolos y vemos un vidrio tremendo, ¿no? Este vidrio es un vidrio plomado, es un vidrio que por adelante y por atrás podemos ver, lo pueden ver en ciertas ocasiones, pero en el interior tiene una lámina de plomo donde el blindaje cumple con los requerimientos para que la penetración o el poder de penetración de los rayos X no sobrepase esa estructura. No soy partícipe de compartir imágenes donde, bueno, hay malformaciones, pero sé por experiencia que la gente toma conciencia a raíz de que ve este tipo de imágenes. La radiación es letal, la radiación es dañina, queridos oyentes, y si no se maneja de manera adecuada, con el profesional adecuado, puede causar un sinfín de patologías, ¿no? Nosotros una vez que adquirimos imágenes, sea en el estudio que sea rayos X, tomografía, resonancia, nosotros debemos seguir ciertos patrones y estructuras que nos permitan eh, obtener imágenes correctas. Obviamente, todos los estudios y todos los exámenes que nosotros realicemos siempre tienen relación y vínculo con los demás servicios. Es decir, en radiología o imagenología no nos mandamos solos. Primero que nosotros acuden es para el apoyo diagnóstico, saber qué sucede o tener un diagnóstico diferencial más acertado. Entonces, nuestros resultados de igual manera deben ser correspondidos a esto, ¿no? Deben manejar el mismo protocolo, la misma dirección. Comunicarnos siempre con todas las áreas posibles. Si recordamos un poco de anatomía, hay que acordarnos los planos y los ejes, ¿sí? El eje craniocaudal, lateral, medio lateral, superior inferior, antero posterior. ¿Por qué? Porque estos planos nos van a permitir ubicarnos en tiempo y espacio en cuanto al paciente y de esto van a nacer las posiciones anatómicas básicas, ¿no? Hay un sinfín de posiciones anatómicas para todas las series de estudios radiológicos, pero bueno, acá les he dejado algunas para que, bueno, más o menos sepamos que se basan en los ejes y planos anatómicos, hablando dentro de imagenología, ¿no? Posiciones como la de decúbito, Trendelenburg, Fowler, anti-Fowler, posiciones que se usan todos los días en la imagenología. Para nosotros hablar de estudios imagenológicos, hay que tener en cuenta que la imagen o el estudio que vamos a realizar, o el gol estándar dentro de la radiología, es la placa de tórax, ¿sí? Es la placa de tórax, donde el paciente, bueno, es posicionado de esta manera, un paciente donde el rayo incide posterior anterior, de atrás para adelante, y se le realiza también una lateral, ¿no? El paciente tiene que desproyectar las escápulas, alzar los brazos para observar el hilio o el lado a examinar. Normalmente el paciente debe estar de 1,5 m a 1,5 m a 1,80 m de distancia desde el tubo hasta donde está el detector, ¿no? En el caso de los bebés, aquí les pongo un dibujo, es normalmente a 1 metro, ¿no? Hay densidades en radiología, en imagenología. Ya no se hablan de tonos, de escalas, de niveles, no, hay densidades. ¿Esto qué significa? Que ya no decimos, no, está negro, está oscuro, está gris, no. Radio lúcido, lo más oscuro, y radio opaco, lo más blanco. Podría pensarse lo contrario, ¿no? Podría decirse, no, pues opaco debería ser lo más oscuro, no. En radiología e imagenología funciona de esa manera.
Radio opaco, lo más blanco, radio lúcido, lo más negro. Mencionando la placa de tórax que les decía, lo más radiolúcido va a ser el pulmón, no el aire que hay en el pulmón. La grasa corporal, la grasa superficial, la grasa, el tejido adiposo, eso es del tono menos radiolúcido que el aire. En el caso del agua o líquidos, sabemos que en el corazón, que está ubicado aquí, bueno, hay sangre y en la sangre, en una placa rayos X, va a ser medianamente radiopaca, ¿no? Algo más radiopaco que el líquido serían los huesos. Acá les señalo una clavícula, por ejemplo, más radiopaca que el líquido que puede existir, ¿no? Más denso. Y en el caso de lo más radiopaco que vamos a encontrar en una placa radiográfica, no está en el cuerpo, son objetos extraños, prótesis metálicas, tornillos, clavos, cirugías, etcétera. Que en este caso, bueno, es una bala, ¿no? Una bala alojada en lo que parecería un hemidiafragma derecho, que comparando con la placa lateral, sabemos que no estaba en el hemidiafragma derecho, sino en la porción superior o parte dorsal de la espalda. Acá vemos una relación de dónde estaba la balita, ¿no? Y eso tiene una razón de ser, estimados oyentes. No es que se pintan o tornan grises, blancos, aleatoriamente no. Mientras los tejidos son más densos, como el hueso, por ejemplo, absorben más radiación y es por eso que aparecen radioopacos en la placa radiográfica. ¿Ok? Y obviamente con tejidos más blandos, es decir, músculos u órganos internos, estos mismos tejidos absorben menos radiación, lo que les permite o lo que nos permite a nosotros ver estos estudios o estos tejidos de manera radiolúcida en las placas radiográficas, ¿no? Hay pasos o criterios para una correcta interpretación radiográfica, es decir, para saber que fue bien tomada o no. ¿Cómo yo sé que está bien tomada? Puedo que lo que me diga el médico, o lo que le escuché al licenciado, o lo que aprendí en ese curso, no. Hay criterios estandarizados, criterios que se deben respetar y criterios que, bueno, se deben valorar. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque, bueno, estas son las posiciones que realizamos nosotros en cuanto a tórax. Y me baso en tórax, queridos estudiantes, porque es la placa, como les decía a un inicio, que primero que todo paciente le hemos realizado, todo paciente se ha hecho, y perdón, como pacientes más bien nosotros nos hemos realizado por alguna razón. Entonces son, bueno, la posterior anterior, la lateral, las oblicuas para evidenciar fracturas o alguna lesión costal y las lordóticas para visualizar ápices pulmonares. El primer factor a considerar es la penetración. ¿A qué me refiero? Sencillo. La placa de la derecha es una placa correctamente realizada y la de la izquierda no. ¿Qué pasó con la de la izquierda? La de la izquierda no usó los factores de kilovoltaje y miliamperaje correctos, dando una imagen sobreexpuesta, es decir, con factores más elevados de lo necesario. Obviamente, sabemos por anatomía, esto es columna, esto es corazón, esto es costillas, pero no se observa absolutamente nada de la trama bronquial o bueno, pulmonar, que es lo que nos interesa. Mientras que en la derecha sí. Existe lo contrario también, subexpuesta, es decir, acá faltó factor. No se le aplicó los correctos factores radiológicos para que la imagen sea adquirida de manera correcta. Entonces, ¿qué causó esto? Una imagen errónea. Esta imagen no es óptima, no nos sirve, ¿no? Este es un ejemplo claro de que cómo se visualiza. Por ejemplo, miren, una placa correctamente en la izquierda y una placa en la derecha, donde, bueno, no se evidencia absolutamente nada. El segundo factor técnico a analizar o a considerar es la inspiración. Nosotros, como tip, truco, llámenlo como ustedes gusten, necesitamos que el paciente inspire al momento de adquirir esta radiografía. Es decir, que expanda la casa torácica permitiéndonos ver 11 arcos costales como mínimo. Y ya como excepción o como casos excepcionales, hasta el 10º arco costal. ¿Sí? Imagínense en la imagen de la derecha, vemos, a ver, yo cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, veo 6, casi 7 arcos costales, donde yo necesito máximo 10 para poder diagnosticar un estudio de radiografía de tórax. Imagínense cuánta información estamos perdiendo. Estamos perdiendo todo este segmento en esta placa, ¿no? Es un factor a considerar. Tema de la inspiración. Tercer factor a considerar, estimados oyentes, la rotación. Y esto es sencillo. Paciente A, correctamente ubicado, posicionado. En las de rayos X, estamos en una vista superior, su cabeza está correctamente recto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el paciente gira o se encuentra en posiciones no óptimas? Adquirimos imágenes con un patrón distinto, ¿no? Con clavículas desalineadas, con una tráquea no centrada y con, bueno, estructuras que nos pueden confundir en la hora del diagnóstico, a nosotros y a los médicos radiólogos.
¿no? Acá está cada fantoma con su correspondiente imagen. El A, correcto, centrado absolutamente todo, adyacente a las clavículas. Y el B y el C vemos, ¿no? Una más alta que la otra, la tráquea girada, es decir, imágenes no óptimas, no sirven. Lo que les decía, ¿no? Correctamente centrada la tráquea y clavículas adyacentes. Es un truco, tips que aprendemos con la experiencia, el tiempo de saber cuándo está bien realizada la placa de tórax. Imagínense este paciente que bueno, se le realizó la placa y completamente girada, al paciente no se le entiende ni se le ve nada, independientemente de los electrodos, corazón lo vemos en el otro lado, es decir, todo debido al tema este de la rotación. Cuarto factor sería la magnificación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos a un paciente póstero anterior, es decir, que el rayo ingresa de atrás para adelante, tenemos el corazón, como es más anterior que posterior, más cercano al detector de imagen. Por eso el corazón no sale de manera normal, tamaño real. Pero cuando hacemos lo contrario, es decir, hacemos que el paciente gire, el corazón, al ser más anterior que posterior, se encuentra más lejos del detector. Esto causa una falsa cardiomegalia, ¿no? Es decir, creer que el corazón está más aumentado de tamaño. En otro momento, en otro taller, les compartiré el tema de, bueno, la medición del índice cardiotorácico, pero por el momento lo que nos interesa es saber que existe, bueno, una falsa cardiomegalia al momento de la posición, ¿sí? Claro, esto no afecta a los pulmones, pero sí el tema del corazón. Los pulmones van a seguir siendo los mismos patrones, tamaño, pero el corazón sí se afecta y nos puede dar un falso diagnóstico. Otro de los factores es la angulación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el paciente está correctamente bipedestación, bueno, le realizamos bien el estudio y sale correcto, pero no siempre tenemos a pacientes correctamente posicionados, es decir, donde el paciente en situaciones de hospitalización, de cuidados intensivos, de pediatría, se posiciona de una manera muy incómoda, dándonos imágenes incorrectas, ¿no? Dándonos, imagínense estas clavículas proyectadas o desproyectadas hacia arriba con patrones pulmonares, bueno, irregulares, y miren la forma del corazón, ¿no? Algo bastante raro, bastante incorrecto, donde no es la forma, ¿no? No es lo correcto. Es una imagen perfecta de radiología, sin embargo, no es real, estimados participantes, es una imagen, bueno, generada por inteligencia artificial, donde es perfecta, pues, ¿no? Si las imágenes que nosotros adquiriéramos fueran de esa manera, pues, imagínense, todos los médicos y los colegas estuvieran contentos con nosotros todo el tiempo. Sin embargo, la tecnología nos ha permitido adquirir imágenes, bueno, sí, muy útiles, bastante óptimas, donde nos permite, bueno, evaluar todas las estructuras anatómicas, pero no llega a ser todavía a este nivel, ¿no? Tener muy claro eso. Estamos muy bien actualmente, pero cuando vean imágenes de este nivel no son reales, ¿sí? En cuanto a la tomografía, lo que hay que conocer, sería imposible nosotros ahondar en temas tomográficos en una misma charla. Sin embargo, lo que hay que conocer que la tomografía no siempre fue la que conocemos. Al principio solo se realizaban tomografías de cráneo en un tomógrafo bastante lento, bastante antiguo, bastante ruidoso, bastante costoso y bastante feo. Sin embargo, bueno, han pasado muchos años desde el inicio en Sudamérica y en América en general hasta la fabricación de tomógrafos ya de séptima generación que nos permite hacer absolutamente de todo, ya no solo de cráneo como vemos aquí, sino de todo segmento del cuerpo, ¿no? Una maravilla en cuanto a tecnología. Entender que la tomografía ya no se mide en las escalas como radiolúcido, radiopaco, ya no. Nosotros tenemos la escala de Hounsfield, que ¿qué es lo que es la escala de Hounsfield? Sino que cada elemento, el agua, la materia gris, la sangre coagulada, el hueso, la sangre, la grasa, el tejido purulento, el tejido cerebral, tiene un número específico. ¿Sí? Esto nos va a permitir entender y comprender en qué segmento anatómico o qué patología está padeciendo el paciente, poniendo simplemente a analizar el software que, bueno, vienen con el tomógrafo, ¿no? Un poco de imágenes, tanto del tomógrafo y un resonador, básicamente tienen la misma estructura, una rueda gigante, y lo que se diferencian es básicamente el diámetro de la entrada. Un resonador magnético tiene un diámetro de entrada dentro del gantry más angosto que un tomógrafo. Las consolas básicamente son lo mismo, y bueno, cada estudio tiene sus diferentes secuencias, fases y diferentes características que ameritan o necesitan ser explicados en talleres por separado. Lo que hay que conocer nosotros es de que este tipo de estudios
están dentro de la imagenología, no por no ser, no emitir radiación, no lo están, no, sí lo están. Y créanme que hoy por hoy los avances nos ha permitido vincular o fusionar estudios como la tomografía por emisión de positrones o la resonancia por emisión de positrones, que básicamente son eh, estudios donde fusionan exámenes que permiten visualizar la anatomía y la función o el metabolismo celular. Son tecnologías que, bueno, por suerte tenemos aquí en el país, no mucho, cada vez más, pero que es tremendamente útil, ¿no? Acá les dejo un poquito de imágenes de lo que es un PET scan y las imágenes que producen. Como les digo, este tipo de temas merecen y ameritan tener un taller por separado. Espero tener la oportunidad de poder impartirlo. Ahí estamos en el último procedimiento que realizamos en quirófano. Esta es mi persona y el selfie correspondiente. Un poco de bibliografía, estimados estudiantes, oyentes, y eso sería todo el día de hoy. Sí, es bastante directa y concreta la clase. Yo les agradezco su tiempo. Me encuentran en el Centro de Formación Profesional y cualquier inquietud o documentación lo pueden ver con la señorita del Centro de Formación. Les agradezco su tiempo. Eso ha sido todo el día de hoy y que pasen muy buena noche.